Pero díctame cómo calculamos la X. Rho por el coseno de alfa. Exactamente. Sería rho por coseno de alfa. Rho es 30 por coseno de 46 grados. ¿Y cuánto da eso? 20,8397. Disculpa, ¿cuánto? 20,83 o 84. Gracias. Ahora, ¿cómo calculo la coordenada Y? Rho por el coseno de beta. ¿Que sería cuánto? 30 por el coseno de... 36. Y da Acá, 24,27. Judy dice 24,27. Gracias. Y Z, ya por descarte, casi rho por coseno de gamma. O sea, 30 por el coseno de 50. 19,28. Perfecto. Sí, es fácil. Rho por el coseno del primer ángulo de X, rho por el coseno del segundo ángulo de Y, y rho por el coseno del tercer ángulo de Z. Perfecto. Y en este caso, ¿en qué coordenada está? Dice 40, 30 grados y 5. Cilíndricas. ¿Se escuchaba? Sí, sí, No, señor. Sí, Cilíndrica. Cilíndricas. Cilíndrica. Tenemos en el plano XY los 40, en el plano horizontal también el XY tenemos estos 30 grados, y a partir de este punto subimos 5 unidades. Y aquí arribita estaría A. X, esto es Y, y esto es Z. Y ahora, ¿cómo sacamos A sub X? ¿Cómo sacamos A sub Y? Y cómo sacamos A sub Z. O sea, la coordenada X, Y y Z. Comencemos por la X. 40 por el coseno de alfa. 40 por el coseno de alfa. Perfecto. ¿Y qué da? 34,64. ¿Cómo sacamos Y? 40 por el seno de alfa. ¿Y qué da? 20. ¿Y cómo sacamos A sub Z? Es Z. CZ. 5. Ah, pero están hechos Leones. unos Los tíos. leones. No, iba a decir leones, pero hoy en día no se puede decir No, leones. sí, no. Han hecho unas fieras. Calcula las coordenadas esféricas de este punto que está en cartesianas. Fíjense, si tuviéramos rho, beta y alfa, así sacamos X, Y, Z. En cambio, si lo que tenemos que obtener son rho, alfa y beta, acá tenemos la formulita. Rho es la distancia del punto al origen de coordenadas, que es Pitágoras, nada más que en Pitágoras siempre teníamos XA menos XB y A menos IB, ZA menos ZB. Y acá el ZB es 0, porque es 0, 0, 0 del origen de coordenadas. Entonces queda la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. O sea, la raíz
de 69 al cuadrado, más y, que es el 85, también al cuadrado, y más z, que son los 40, al cuadrado. ¿Cuánto da esto? ¿Raíz de cuánto? 116,55. O sea, ese es tipo el resultado final. Ya resuelta la raíz. Sí. 16, 116,55. 116,55. bien. Vamos a alfa. ¿Qué dice que es alfa? Arco tangente de, entre paréntesis, y sobre x. Le ponemos el paréntesis porque si no va a sacar arco tangente de y el resultado lo va a dividir por x. Por eso van los paréntesis. Ese sería arco tangente de, ¿cuánto vale y? 85. ¿Cuánto vale x? 69. O sea, hagan 85 sobre 69 y a eso 50,93. 9300. 50,93. Beta es el arco tangente, ahora dice, de z sobre ρ. Acá, yo les decía que calculen primero esto, porque acá les conviene poner el z, que es 40, arco tangente de 40, sobre raíz de lo que diera acá. Porque Es poner el resultado. si acá usan el resultado, lo más probable es que omitan muchos decimales. En cambio, si ponen raíz de lo que hubiera venido aquí, les da más exacto. Pero en definitiva, debiera ser lo mismo. ¿Cuánto les da esto? 20,07. ¿Cuánto? 20,07. Gracias. Grados. Entonces, las coordenadas esféricas quedaron 116,55, punto y coma, 50,93 grados, punto y coma, 20,07 grados. Y este sería nuestro punto M. Perfecto. Uy, cuádricas. ¿Qué prefieren? ¿Cuádricas, hipérbolas? ¿Qué prefieren? ¿Quieren que entremos en las superficies? Bien. Dígame, esta ecuación es de una cuádrica. ¿De qué cuádrica? O sea, a ver, ¿esa ecuación es de una superficie o de una línea? Superficie. Una superficie en el espacio y no una línea en un plano. Y dentro de las superficies, les pregunto yo, ¿puede ser un plano? Esa superficie, ¿podría ser la de un plano? ¿Qué opinan? No, ¿eh? Porque es una cuádrica, ya lo dijo el profe. Pero ahí está, ¿por qué me doy cuenta que no es un plano? Porque las variables X y Z, si estuvieran las tres, están a la 1. En la superficie, en un plano están a la 1. En un plano están a la 1, entonces no es la ecuación segmentaria de un plano, porque para que sea la ecuación segmentaria de un plano, tendré que estar a la 1. Entonces, como están al cuadrado, fíjense, las tres variables al cuadrado, estamos dentro de las superficies cuádricas. Entonces, ya que entramos al grupo de las superficies cuádricas, vamos a entrar a mirar ¿qué ahora? Los signos. Fíjense, la primera fracción tiene signo positivo, la segunda tiene signo positivo y la tercera negativo. Eso ya me da la pauta de qué tipo, dentro de qué tipo de cuádrica estoy. ¿Qué les parece a ustedes?
una Hiperboloide de una hoja. Perfecto. Hiperboloide de una hoja. O sea, cuando hay signo negativo, un hiperboloide. Si hay uno, es de una hoja. Y si hay dos, es de dos hojas. Un signo negativo o dos signos negativos, ¿no? Bien. ¿Y es de revolución? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sería de revolución o no sería de revolución? También podríamos hacer otra pregunta, no sé si está más abajo, pero sobre este hiperboloide, hay un eje que no toca, y es el que se desarrolla alrededor de un eje y nunca lo toca, pero sigue la dirección de ese eje. ¿Cuál sería el eje? ¿Cuál sería el eje? El Z, ¿no? El Z, o sea, el eje Z pasa por el centro, y no es tocado. No escucho nada, perdón. No, es que no estamos diciendo nada. Pero se escuchan unos ruiditos, por eso no tengo idea que... Pensé que estaban hablando. Entonces, el hiperboloide este se desarrolla alrededor del eje Z. La pregunta que le hizo Gustavo y que está ahí en el número 2, si es de revolución o no. ¿Cómo me podía dar cuenta yo si era de revolución o no mirando la ecuación? Sabemos que es un hiperboloide que se desarrolla alrededor de Z. Creo que sí, porque tiene dos denominadores iguales. Sí, tiene que tener dos denominadores iguales, pero atención a los signos. Fíjate que tiene los denominadores iguales, están uno con el negativo y otro con positivo. Entonces, en este caso no sería, porque si queremos ver dónde corta, espérate que se nos fue el dibujo. Sí, sí, pues estoy tratando de encontrar, porque si lo dibujo yo va a salir cualquier cosa. Si nosotros marcamos en un sistema de ejes los puntos de corte, íbamos a tener sobre el eje de las Y, creo, sobre el eje de las X en 50 y en menos 50, o sea, 50 para un lado, 50 para el otro. Y en el eje, perdón, en el eje de las X, y en el eje de las Y, 13 y 13. Fíjense, ahí está. Entonces, en el plano XY me quedaría delimitado una elipse. O sea, algo similar a esto, nada más que con otras cifras. En X tenemos 50, 0, 0 y del otro lado menos 50, 0, 0. Y en el eje Y tenemos 0, 13, 0 y 0, menos 13, 0. Entonces, el 50, el que vale 50 sería un semieje mayor y el que vale 13 un semieje menor, y ahí quedaría la sección en la garganta sería una elipse. Por eso no es de revolución, porque fíjense que por más que diga 50, tiene los signos distintos. Si ese 50 al cuadrado estuviera en vez del 13 al cuadrado, sí, ahí claramente sería una circunferencia de radio 50. Y entonces en ese caso sería de revolución. En este caso no sería revolución. Ahí está la gráfica, ya la está haciendo Gustavo, pero les mostró cómo sería, ¿no es cierto? Es como le llaman imagen de un carretel o de una chimenea de central nuclear o térmica también. Y las hipérbolas vendrían así y que en ningún momento tocan al eje Z. El eje Z queda dentro de ese carretel. Entonces, como estos dos que son los términos positivos tienen distinto
distinta medida de sus ejes, no es de revolución. Si los dos fueran 50 o los dos fuesen 13, sí. Este 50 de acá no importa porque es el eje que no toca. Bien, determina las trazas de la cuádrica así con los planos coordenados. ¿Cómo sería la traza con el plano XY? O sea, ¿cuál es la ecuación de esta elipse que quedó en el plano XY? En el plano XY, ¿alguien iba a decir algo? Adelante. ¿Nada? Sería x al cuadrado sobre 50 al cuadrado. Eso. X cuadrado sobre 50 al cuadrado, ¿y cómo continúa? Más y al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Menos 0 sobre 50 al cuadrado. Claro, igual a 1. O sea, Igual a 1. en el plano XY, Z es 0. Entonces este término se le anula. Y queda la ecuación de esto, que es una elipse. La elipse que les decía Alejandro. En el plano IZ, ¿quién es 0? X. X equivale a 0. X, el valor de X, todos los puntos que estén en el plano IZ son de X igual a 0. Entonces se elimina el primer término. ¿Y qué me queda? Y cuadrado sobre 13 al cuadrado menos Z cuadrado sobre 50 al cuadrado igual a 1. ¿Y esa ecuación de qué es? Miren el dibujo. Uno positivo y uno negativo. Queda cuando yo corto esa superficie con un plano vertical. Ahí está dibujado en pantalla. Está bastante mal dibujado, pero está dibujado. Elipse, designación no. Elipse es en el plano XY, perdón. No sé desde cuándo está. En el plano XY es elipse, pero en el plano que contiene Z, un plano vertical, Miren, ahí están. Acá tenemos Z, acá tenemos Y. Eso que está en líneas verdes, esas dos curvas se enfrentan. Cuando nosotros cortamos esta cuádrica con ese plano vertical que forma el eje Y con el eje Z, quedan estas líneas curvas que están en verde. ¿Cómo se llamaba esa cónica? Parábola. Hipérbola. Hipérbola. La que quedaba. Hipérbola. Recuerden, un signo positivo y uno negativo, dos fracciones, siempre elevadas al cuadrado de las variables, igualada a 1. Es una hipérbola. Y en el plano ZY, también X es igual a 0. Ahora, en vez de tener que cortar con el plano IZ, lo cortamos con el plano perpendicular al IZ, al XZ. Y también, como X es igual a 0, ¿dónde está? Estamos en la misma. O sea, va a ser otra hipérbola. Y el plano IZ, perdón. Acá debiera decir XZ, no IZ, porque IZ y ZY es el mismo plano. El mismo plano, es en el XZ, donde Y entonces se hace 0. En el XZ o ZX, Y es igual a 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar? X al cuadrado sobre 50 al cuadrado menos Z cuadrado sobre 50 al cuadrado
igual a 1. ¿Y qué figura es esta? ¿Qué cónica? Otra hipérbola. Otra hipérbola, distinta a la anterior, las ramas estarán más cerca o más lejos, en este caso más alejadas, pero es una hipérbola. Si el signo hubiese sido positivo, más y más, sería, fíjense, podría sacar factor común de 50 y lo paso multiplicando al 1, al otro lado, y me quedaría la ecuación de una circunferencia de radio 50. Pero no es el caso, porque tiene uno con signo positivo y uno con signo negativo. Entonces, es una hipérbola. Fíjense, el término que contiene el que está precedido del signo negativo corresponde al eje imaginario de la hipérbola y el que está en positivo al eje real. O sea, En no el es caso cortado. anterior, en vez de X, teníamos positivo Y. Entonces el eje real era Y y el eje imaginario Z. Y ahora, determina las intersecciones de la cuádrica con los ejes coordenados, o sea, no con los planos coordenados, sino con los ejes. El razonamiento es similar. Dentro del eje X, cualquier punto que pertenezca al eje X va a tener Y igual a 0 y Z igual a 0. Cualquier punto que esté sobre el eje X no desplaza en Y, no desplaza en Z. Entonces, en la ecuación, elimino los términos que tienen a Y y a Z. Me quedará X al cuadrado sobre 50 al cuadrado igual a 1, o X al cuadrado igual a 50 al cuadrado si lo paso al otro lado. Y de ahí digo, X es igual a raíz cuadrada de 50 al cuadrado, que es, como esto es más menos 50, más menos la raíz digo, el resultado va a ser más menos 50. ¿Y qué me indica eso? Que para un lado, donde está, se me pierde, que para un lado tengo el 50,00 y para el otro lado el menos 50,00. Con el eje Y, igual razonamiento, X igual a 0 y Z es igual a 0. Entonces, ¿qué queda? Y cuadrado sobre 13 al cuadrado igual a 1. De ahí despejo Y, que es la raíz de 13 al cuadrado, más menos. O sea, más menos 13. Que son este que tengo aquí, 0, 13, 0, y este que tengo aquí, 0, menos 13, 0. Y con el eje Z, X igual a 0 ¿cuál es la y intersección? Y igual a 0. No, no es igual a 0, no existe. No corta el eje Z, así que no existe. Bien. Ahora dice el punto 6, determina las intersecciones de la cuádrica por un plano paralelo al plano coordenado XZ de ecuación Y igual a 14. O sea, a ver, pongamos que este sea el eje X, este sea el eje Z, y acá tenemos el eje, hay que escribir, el eje Y. Pone un plano paralelo a este XZ vertical, que va obviamente a cortar al eje Y. ¿Dónde? En Y igual a 14.
Si por acá va a pasar otro plano vertical que va a tener su intersección con esa cuádrica. ¿Qué hago yo? Yo tengo x cuadrado sobre 50 al cuadrado más y cuadrado sobre 13 al cuadrado menos z cuadrado sobre 50 cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación original. Pero ¿qué me dice? Que y es igual a 14. Entonces, en vez de poner esta ahí, voy a poner acá 14. Puedo decir x cuadrado sobre 50 cuadrado menos z cuadrado sobre 50 cuadrado igual a 1 menos, y este término lo paso al otro lado. 14 al cuadrado sobre 13 al cuadrado. ¿Cuánto es esto que está acá? Saquen la cuenta. Se hagan la cuenta, 14 cuadrado sobre 13 cuadrado, que va a dar menos algo. No, 1, algo va a dar. Y después de 1 menos. 0,1597, ¿no? A mí igual. ¿Dónde está el cursor? Que se pierda. 1597. 0,1597 y Le sigue voy a poner 0,16. Sí, ustedes no lo hagan, ¿eh? Pero, No lo intenten en su casa. pero si X tienen que escribir en cuadrado. la pantalla, hay que economizar decimales. Esta ecuación ¿Qué condición igual a tiene que tener? 0,16. ¿Es la ecuación de una hipérbola? Fíjense que en general, bueno, no todas, ¿no es cierto? Pero la mayoría de las cónicas y las cuádricas tenían que estar, algunas estas, la hipérbola. Había una condición que era, y el hiperboloide también, tenían que tener una condición sine qua non para que esté bien. ¿Tenía que estar igualado a 1? Igualada a 1. ¿Y cómo puedo hacer yo para que quede igualada a 1? ¿Qué herramienta matemática o qué operación tengo que hacer para que quede igualado a 1? ¿Qué puedo hacer ahí? Fíjense que si yo divido por 0,16, lo divido por 0,16, o el número que sea, lo divido por sí mismo, me va a dar 1 ahí. ¿Eh? Pero si yo divido por 0,16 un miembro de la igualdad, también tengo que dividir por 0,16 el otro miembro de la igualdad. Y en este caso, como del otro lado tengo dos términos, a un término lo divido por 0,16 y al otro también. ¿Cuánto es 0,16 por 50 al cuadrado? Ya te digo. 400. 400. Gracias. Y esta sí es la ecuación de una hipérbola. Este 400 lo pueden poner como 20 al cuadrado si quieren, lo mismo acá. Es lo mismo. Entonces va a quedar una ecuación de una hipérbola, porque ahora sí está igualada a 1, donde va a tener su eje real en X y su eje imaginario en Z. Con A igual a 20 y B también igual a 20. No podemos, recuerden que el signo, ¿no? Ahí el signo es muy importante. Uno es positivo, el primero que no se pone, y el segundo negativo. Bien.
Miren este. Acá el dato son los puntos de intersección de un plano con los ejes coordenados. Dice el punto A 200, el punto B 003. Ahora vamos a tratar de graficar eso. La clase la tendré que dar a Victoria, que le dibuja. Nada. Fíjense que hay un querés que hay un eje que no lo corta. Sobre el eje hay un eje, un punto que está sobre el eje Z y uno sobre el eje X. Fíjense, ¿esto qué me dice? Mi plano solamente deja esa marca en el sistema de ejes. Solamente corta a Z en 3 y a X en 2. Es paralelo a eje Y, no lo toca jamás. Es como si ustedes entre el piso y la pared apoyaran una carpeta que va a quedar inclinada. Ese sería. Recuerden que está hablando de cada una de las rectas que forman parte de ese plano. Cada una de esas rectas es paralela al eje Y, no la totalidad. O sea, ¿se entiende? Porque ahí es como confuso, digamos. Porque el plano lo ven inclinado y el eje no, entonces, bueno, por ahí. Pero asimílenlo con una carpeta apoyada en la pared y el piso, que no va a tocar nunca el zócalo de la pared. Va a estar siempre paralela al zócalo. La gráfica sería algo parecido a eso. ¿Cuál es la ecuación del plano? Podríamos poner la segmentaria, que es más fácil. ¿Se acuerdan? En la segmentaria era X sobre un número A, más Y sobre un número B, más Z sobre un número C. Pongo A, B y C genérico, no importa cuál, igual a 1. Y estos eran los puntos de intersección. O sea, este quedaría X sobre el punto donde corta el eje X, que es 2. Este no existe porque no hay punto de corte con Y, y quedaría más Z sobre el punto de intersección, que es 3 igual a 1. Y esta sería la ecuación que representa a este plano. Y ahora, ¿qué dice? Traza del plano sobre el plano XY. Sobre el plano XY, ojo, no el eje Y, sino sobre todo este plano, va a haber una traza, que es esta recta, donde los valores de X van a ser constantes. ¿Por qué? En el plano XY, Z es 0. Entonces, a la ecuación esta que sacamos recién, la eliminamos en términos en Z. Queda X sobre 2 igual a 1, y de ahí despejamos X igual a 1 por 2, o sea, X igual a 2. Este X igual a 2 es la ecuación de esa recta que es la traza con el plano XY. Hacemos un razonamiento Que sería similar. el lugar en el pero piso sobre... donde está apoyada la carpeta. Exactamente. Sobre el plano XZ, el XZ es el vertical, es esta línea inclinada que tenemos. Y bueno, la ecuación es la que tenemos arriba. Ahí Y es igual a 0 y en esta ecuación es igual a 0. Así que es la misma ecuación del plano que teníamos.
Y sobre el plano IZ va a ser la La línea contra la pared. parte de la carpeta, digamos. En vez de la línea que toca el piso, la línea que toca la pared. Ahí X es igual a 0. O sea, quedaría, eliminamos el término en X y me quedaría Z sobre 3 igual a 1. Ahí dejamos Z igual a 1 por 3. Z igual a 3. Y que sería la ecuación de esta recta que está acá. Y aquí vendrían las infinitas rectas que tiene ese plano. Pero esta es la traza con el plano XY, la ecuación Z igual a 3. Por ahí es complicado visualizarlo, pero la mecánica del ejercicio es simple. Determina la ecuación de un elipsoide, sabiendo que es de revolución, que revoluciona alrededor del eje X, que el valor de A es igual a 6 y el valor de C es igual a 4. Busquen en sus cuadernillos de fórmula cuál era la ecuación de un elipsoide. Y díctenmela. X al cuadrado sobre A al cuadrado, más Y al cuadrado sobre B al cuadrado, Sí. más Z al cuadrado sobre C al cuadrado, igual a 1. Perfecto. Y ahora dice... Todos los términos tienen signo positivo. No hay ninguno con signo negativo. Entonces, es un elipsoide. 3 términos, signos negativos. Ahora dice que revoluciona alrededor del eje X. Quiere decir que para que sea de revolución, al menos una traza tiene que ser una circunferencia. Si revoluciona alrededor del eje X, quiere decir que la circunferencia va a estar en IZ. Después dice A es igual a 6 y C es igual a 4. Díctame la misma ecuación, pero con los valores de A, B y C. Profe, una duda. No sé dónde vio la ecuación, pero lo estoy viendo acá la ecuación del elipsoide y me sale x al cuadrado sobre b al cuadrado más y al cuadrado sobre c al cuadrado más z al cuadrado sobre a al cuadrado. En realidad, la letra que le ponga es lo mismo. Le puedes llamar Pepe al cuadrado si quieres. Sí, es lo mismo, porque el valor depende de cómo esté posicionada esa, o sea, cuál es el eje más grande, pero es lo mismo. Lo mismo, es la... Podrías ponerle, en vez de a cuadrado, podrías ponerle n al cuadrado y m al cuadrado, ¿sí? Lo importante es lo que significa. Acá te dice que A es 6, o sea, acá voy a tener 6 al cuadrado. Más I cuadrado y más Z al cuadrado. Para que sea de revolución, y va a ser, como les dije, a ver, yo también me meto con estas Desarrolla alrededor de figuras. X. A ver, espera un poquito. Sí, ahí hacelo. Esto es una circunferencia, donde este es I, este es Z, y esta es X. Entonces, si rota alrededor de X,
quiere decir que estos dos semiejes van a ser iguales. ¿Cuál? El del Z y el del I. Quiere decir que El de acá voy a C, tener 4 al cuadrado, 4 al cuadrado. y acá también 4 al cuadrado. El único que va a variar es el de X. Que si el de X también fuese 4 al cuadrado, me quedaría una esfera. superficie esférica. Siempre, perdón, Gustavo, falta el está igualada a 1. Perdón, igualada a 1. Por eso tenés que estar vos presente. Para que no me olvide el 1. Para que no le bueno, me pueden reemplazar fácilmente. Una cintita roja atada en un dedo. Imposible reemplazar. Te pone un moñito en el dedo y ya, te acuerdas. Bien, este elipsoide va a tener una traza con el plano XY. El plano XY es el plano horizontal. Cuando nosotros cortamos va a quedar, a ver, ¿dónde está? Va a quedar acá toda una elipse, que va a tener un eje así y un eje así. La ecuación esa la vamos a sacar sabiendo que en el plano XY z es igual a 0. O sea, z es igual a 0. ¿Eso qué hace? Que en la ecuación se me elimine el término en z. Entonces me va a quedar x cuadrado sobre 6 al cuadrado más y cuadrado sobre 4 al cuadrado igual a 1. Esta es la ecuación de qué cónica. ¿Quién recuerda qué es eso? ¿Cómo? Digo, ¿quién recuerda qué es eso? ¿Es una cónica? ¿Es una cuádrica? ¿Es un plano? ¿Es un avión? ¿Es un pájaro? Es un desastre el dibujo. Superman. Es Superman. Un desastre mi dibujo. Es una elipse, ¿ves? Es la ecuación de una elipse, cuyo lado mayor, el semieje mayor mide 6 y el semieje menor 4. Si vamos al plano XZ, que es el plano vertical, va a ser otra elipse. Una elipse, a ver, que pasa por aquí, pasa por allá, pasa por acá abajo. Algo parecido a eso. Y en el plano S vertical XZ, Y es igual a 0. Se me va a quedar X cuadrado sobre 6 al cuadrado más Z cuadrado sobre 4 al cuadrado igual a 1. Es otra elipse. Y sobre el plano coordenado ZY, X es igual a 0. Cuando X es igual a 0, ¿qué me queda? Y al cuadrado sobre 4 al cuadrado más Z cuadrado sobre 4 al cuadrado igual a 1. Que si lo pongo de otra forma, lo podemos tomar como Y cuadrado más Z cuadrado sobre 4 al cuadrado igual a 1, o Y 4 al cuadrado, y este 4 al cuadrado lo pasamos a multiplicar al 1, me queda 4 cuadrado de este lado. Y esta ya no es una elipse, sino que acá tengo radio al cuadrado. Esta es la ecuación de una circunferencia, o sea, la cónica esa vertical. Una circunferencia de radio 4. Va a tener 4 para acá, 4 para acá, 4 para abajo, 4 para el otro lado. O sea, radio igual a 4, una circunferencia. ¿Hasta ahí me siguen? Hello. ¿Hay alguien ahí? Ahora, en vez de hacer la traza sí, con bien. plano coordenado, vamos a hacer la traza, pero con la traza de intersección con los ejes coordenados. Con el eje X
ya sabemos que y es igual a 0 y que z es igual a 0. O sea que mi ecuación va a quedar x cuadrado sobre 6 al cuadrado igual a 1. Despejo, me va a quedar este 6 al cuadrado pasa al otro lado, este cuadrado pasa como raíz, y va a quedar más menos 6. O sea, voy a tener una x1 igual a más 6 y una x2 igual a menos 6. Que son Los dibujo puntos. este los punto de puntos. acá. Vamos a cambiar de color. Los puntos esos serían, uno sería el 6, punto y coma 0, punto y coma 0, y el otro punto, menos 6, punto y coma 0, punto y coma 0. Acá en el eje X, 6, punto, coma 0, punto y coma 0 que dice Alejandro, y de este lado, el menos 6, punto y coma 0, punto y coma 0. Con el eje Y, voy a tener este punto de acá y este de acá. Con el mismo razonamiento, X igual a 0, Z es igual a 0, y me va a quedar Y cuadrado sobre 4 al cuadrado igual a 1. O sea Y que cuadrado Y igual a va a 4, ser la cuadrado, raíz de 4 4 al cuadrado, o sea, más menos 4. Que será este, que es 0 para X, 4 para Y, 0 para Z, y el del otro lado, que será 0 para X, menos 4 para Y, y 0 para Z. Por último, con el eje Y, vamos a tener un punto aquí abajo, y un punto con el eje Z, y un punto ahí arriba. Con el eje Z, X igual a 0, Y es igual a 0. Queda que Z al cuadrado sobre 4 al cuadrado es igual a 1. Z va a ser la raíz de 4 al cuadrado, o sea, más menos 4. Me quedará arriba 0, 0, 4, 4. y abajo 0, 0, menos 4. Y ya está. Esos son los 6 puntos de corte que tiene un elipsoide, ¿no es cierto? 2 con cada eje. Y ahora, sí, dale. No, 6, 6. Determinar el perímetro del área determinada por la intersección de la cuádrica con un plano paralelo al ZI de ecuación X igual a 2. O sea, paralelo a esa circunferencia, hay otro plano con X igual a 2. O sea, nos vamos Estaría 2 más... unidades para acá, Ahí y está. acá tendremos otra circunferencia. Todos los Pero planos paralelos, todos los planos, sí. Un poquito más chica. Porque se va achicando hacia las puntas, ¿no es cierto? La elipse, hacia los vértices. Sí, en este caso, la circunferencia. Se va La achicando, circunferencia, perdón, el hasta elipsoide se va achicando, digo. hasta llegar a ser un punto acá. Entonces, como nos dice este plano de ecuación X igual a 2, nuestra ecuación original, que era X cuadrado sobre 6 al cuadrado, más Y cuadrado sobre 4 al cuadrado, más Z cuadrado sobre 4 al cuadrado igual a 1, vamos a reemplazar este valor de X por 2. O sea, le preguntamos a la ecuación qué pasa cuando X es igual a 2. Entonces reemplazamos X por 2 y nos queda eso que está escribiendo Gustavo. Fíjense, las 3 fracciones igualadas a 1, pero 2 al cuadrado es 4 y 6 al cuadrado es 36. Podemos efectuar eso y pasar al otro miembro restándolo. Entonces decimos 4 dividido 36 es 0,1111. Me da a mí, no sé si a ustedes les da eso. Entonces,
Pero todavía no lo resté. Lo paso restando al otro miembro como es el resultado de esa fracción. Entonces digo 1 menos el 1, 1, 1 me va a dar 0,88888. Periódico, ¿no? Sigue. ¿Qué? Dale. No, 6. Bueno, fíjense que ahí me queda muy parecido a la ecuación de una elipse, que está igualada en vez de a 1, ¿a qué está igualada? A 0,8888. Pero bueno, en este caso lo que estoy buscando yo es la ecuación de una... No haría falta. Bueno, Sí, porque tenemos que calcular el perímetro. Sí. Bien, dividimos ambos miembros por 0,88. Me da 1 de un lado, porque 0,88 dividido 0,88 va a dar 1. Y del otro lado me va a quedar un semieje que es igual a ¿qué? A 16 por 0,88 igual a... ¿Cuánto les da? 14,08. Más me va 14,22. Bueno, de acuerdo a la cantidad de 8 que le pongan. 14,08. Pongamos 14,08. Los dos van a dar 14,08. Yo puedo sacar como un divisor de 14,08. Y también en otro paso puedo pasar ese divisor que me está dividiendo todo el término al otro miembro como factor. Si 14,08 el cuadrado del radio, ¿cuánto va el radio? La raíz de 14,08, ¿queda cuánto? Más de 3 menos 4. 3,75. 3,75. Bien, entonces si yo lo que quiero es el perímetro, haré 2pi por 3,75. Y si yo quiero la superficie encerrada, haré pi por 14,08 directamente. Que es radio cuadrado. Es lo mismo por 3,75 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es el perímetro de la circunferencia? 3,75 por 2,50 por pi, ¿no es cierto? 23,56. 23,56, que es lo que no está. Supongamos que fueran metro, le pondremos metro. ¿Y la superficie cuánto les queda? Algo 43, por ahí anda. 8, 44,23. Que en este caso ya serían metros cuadrados. Vieron que la misma mecánica para elipsoide, hiperboloide, todo más o menos la misma cosa. La forma de trabajar es la misma. Va a variar, en algunos casos, en este caso tendremos circunferencias y elipses o solo elipses, y en el hiperboloide tendremos hipérbolas más circunferencia o hipérbola más elipse. Y con paraboloide sería más o menos la misma historia. Los dos únicos ejercicios que nos quedaron son estos. ¿Qué hora es, Ale? Son las 12. Pero no sé si los alumnos se tienen que ir o si están, si ya se fueron. A ver, espera. Bueno, Sí, acá Cristina. están como mudos. Claro, muy, no sé. No estoy presente, profe. Bueno, Gracias, hagamos este ejercicio. Dice, dada la coordenada de un foco, 6, 20. A ver.
Y el vértice que dice 2, 20. A ver. Que el Acá es. centro de la hipérbola está en menos 3,20. ¿Cómo es? Ah, el centro del hipérbola. O sea que yo voy a tener, no sé qué apertura tendrá, pero más o menos así. No, esta es la temática, espera. Esta distancia que tenemos acá, que va de menos 3 a 12, estos 5, también voy a tener unos 5 para el otro lado. Hasta el otro vértice, ¿no es cierto? El otro vértice, y acá tendré esto, y por acá tendré el otro foco. Y si acá, ¿Cuánto? teníamos 4, Allá también 4. acá O sea, de menos tenemos 8. Menos 12. Claro, de menos Menos 8 me desplazo 12. 4 unidades hacia la izquierda, menos 12. Fíjense O sea, que este es el foco es fácil izquierdo, que lo vamos sacando. este es el foco derecho. Las coordenadas del foco derecho, 6, 20, la del foco izquierdo, menos 12, 20. Todo el eje focal y la misma cota. Este vértice era 2,20 y este otro vértice será menos 8. Ahora, pregunto yo, ¿cuánto valdrá el semieje real? Semieje real, Es A. A, ¿no es cierto? Que lo sabemos representar con El A. imaginario es B y El semieje focal, la distancia focal. distancia focal es C. ¿Cuánto vale A? ¿Recuerdan lo que era A? A era la distancia que había entre un vértice y el centro de mi cónica, de la hipérbola. 5 valdría acá. 5, claro. 5 unidades hay desde el centro hasta el vértice, hasta uno de los vértices, y también hay 5 hasta el otro vértice. Que esté en Le voy a pedir a quien esté escuchando la televisión que la baje o la apague, así no interfiere. Baja la televisión. Baja la televisión, está pidiendo. Bien. Bien. La semidistancia focal C, ¿cuánto mide? Es con el mismo criterio, es la distancia entre el centro y uno de los dos focos. Tienen que estar los dos a la misma distancia, pero uno para un lado y otro para el otro. 9. 9. Es 5 más 4. O sea, del centro hasta aquí. Y si lo hacemos para el otro lado, fíjese que está en menos 12 y el centro en menos 3, también las unidades que hay es 9. Bueno, salió muy feo el triangulito, pero ¿Cómo calculábamos B? Esta hipotenusa es C, este cateto es B y este cateto es A. Entonces, para calcular B, será la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es C al cuadrado, menos el cuadrado del otro cateto. O sea, 9 al cuadrado menos 5 al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Cuánto les da eso? ...81 menos 25, le sacó la raíz y te da... 7,48. 7,48 sería el valor del semieje imaginario B, que ustedes, digamos, no lo ven ahí, no está sobre el eje, no es ninguna distancia ahí, pero existe, que es el que le da la apertura o cierre de las curvas de la hipérbola. Yo voy a tener ahora x cuadrado sobre un denominador al cuadrado y cuadrado sobre otro denominador al cuadrado, y uno de estos dos va con signo negativo. ¿Cuál es el que va con signo negativo? ¿La x o la y?
¿Cuál es el eje imaginario? ¿El que está en X o el que está en El Y? imaginario siempre es el que lleva el negativo. Y en este caso, ¿cuál sería el imaginario? La I, ¿no? La Y. Entonces el La Y. signo menos va acá. ¿Qué va debajo de X? A al cuadrado. Claro, que sería 5 al cuadrado. Y debajo de Y, B al cuadrado. 748 al cuadrado. 7,48. O yo escucho Cuadrado mal. quedaría 56, ¿no es cierto? Pueden poner lo mismo. Fíjense, ahí está la ecuación de esa preciosa hipérbola. Profe, pero esta hipérbola no coincide con el eje de las coordenadas, no se le tendría que agregar. Sí, totalmente. Totalmente. Tenés toda la razón. Toda la razón del mundo. Mala mía. Tenemos que ponerle H y K. O sea, a la variable, antes de ponerle el cuadrado, le tenemos que restar. ¿Cuánto le restamos a X? 3. ¿Estás seguro? 3, o sea, menos 3, ¿no es cierto? Te daré X más 3, ojo. Que va a Porque quedar... H es menos 3 y K es más 20. ¿Lo ven ahí las coordenadas del centro? Menos 3, 20. Entonces, y ahí sí le ponemos los cuadraditos en los paréntesis. Muy bien la acotación del alumno, porque si no, mi error pasa inadvertido. Falta el cuadradito en el paréntesis de la X, pero y ya estamos. Ahí está. Bueno, esa es la ecuación de la hipérbola. Nos quedan 10 minutos. No sé si quieren ver algo más. ¿Qué les gustaría o qué prefieren ya que dejamos acá? ¿Qué opinan? Yo creo que está bien hasta acá. Bueno, También, profe. bueno, muy bien. Recuerden que lleven las fórmulas para rendir. La semana que viene, Rendimos, nos encontramos en la ciudad universitaria a las 8 de la mañana, no es a las 12, tempranito. Lleven impresas las planillas de fórmulas, pero sin agregados raros. Únicamente No maletero. lo que sale del aula virtual. Punto. Nada. Lo que sale impreso, no le agreguen nada. Lleven la calculadora con pila, que tenga buena pila, porque si no empieza a hacer mal los cálculos. Lápiz, goma para aquellos que se equivocan. Perdón, se ve que dijimos las 8 horas, es a las 12 horas. ¿Es a las 12? La clase de las 12. a las 12, parciales. 12. Ah, yo dije a las 8, tempranito. Sí. No, Bueno, eso no. mira, vos Alejandro, Sí, yo andá estaba vos. revisando eso y Bien. digo, ¿dónde vi las mismas? Vos Bien. andá a las 8 y... A las 2, verde 1, verde 2, oeste 1 y oeste 2. nos encontramos la verde 1 y a partir de ahí vamos llenando aulas. Los vamos distribuyendo, quién va en cada cual. Bien. Bueno, sean puntuales, entonces a las 12, no vayan a las 8. Y 1 hora y lleven media era el tiempo de parcial. No, hora y cuarto. Hora y cuarto. será. Bien. Y Recuerden, chicos, las fórmulas y la calculadora. fórmula y calculadora. Hojas.